Gracias, doctor Limay. A continuación vamos a dar pase al doctor Luis Núñez Moscoso, médico cirujano especializado en medicina interna, es egresor de la Universidad Católica de Santa María y se especializó en la Universidad Nacional de San Agustín. Posee un fellow en diabetes y hipertensión cardiovascular, maestrías en investigación y docencia universitaria por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, competencias clínicas avanzadas en la Universidad de Barcelona. Con más de 20 años de experiencia, ha ocupado roles clave en el salud, destacando como médico asistente y jefe en Arequipa y Juliaca. Además, el docente universitario, la UNSA, formando futuros médicos. Miembro activo de sociedades médicas, ha realizado investigaciones sobre diabetes, síndrome metabólico y enfermedades autoinmunes, publicadas en revistas científicas. El doctor Luis nos presentará el día de hoy el tema El coronel Santiago Marcelino Carreño, héroe olvidado de la campaña de Ayacucho. Doctor Luis Núñez, adelante por favor. Bueno, muchísimas gracias en presencia del doctor Limay, presidente de la asociación. Gracias por la oportunidad. Y sí, vengo a comentar un poco acerca del coronel Santiago Marcelino Carreño, un héroe olvidado de la batalla de Ayacucho y de la guerra de independencia. ¿Y qué es lo que motivó, en realidad, el poder conversar un poco de ello? La siguiente, por favor. Antes de esta exposición, tuve el gusto de conocer al doctor Jiménez y también al doctor, aquí expresidente Morales, quien gustosamente pues me ha dado un par de libros que voy a leer ávidamente, y conversábamos un poco acerca de ciertas condiciones de la historia que se de Castellón. Él me contaba algunas historias que vio en su natal tierra y además también la historia un tanto oscura o no tan conocida de la historia de García Carrión. Y algo parecido me sucedió. Hace 2 años, en la lectura de unos podcasts, encontré esta dirección, que es Historias de Adelina. Adelina Cova de Guerrero es una historiadora, educadora, política y también historiadora colombiana. Y se dedica mucho acerca de búsquedas bien documentadas de la historia de independencia, no solamente de su país, sino también de otros. Y encontré esta lectura de la batalla de Ayacucho. En un momento, ella habla acerca del coronel Marcelino Carreño. Lo habla con mucho énfasis. Él dice, héroe y libertador de Chile y del Perú, un héroe olvidado de la batalla y la guerra de independencia. Realmente me conmovió mucho, me motivó bastante. La siguiente, por favor. Motivo por el cual, ¿me puedes ayudar? El año 2023, casi al final de 2023, en esta revista Máscara, ya creo conocida por muchos de ustedes, una revista que ha sido publicada por el doctor Iso Andrade, es internista, en donde se tocan temas pues históricos, culturales, por médicos, por tanto médicos. Presenté este ensayo, ¿no?, que me lo aceptaron en la revista de noviembre del año pasado, tocando ese tema. Y realmente no había mucha información en ese tiempo. Tuve que indagar acerca de muchas condiciones, algunas referencias. La siguiente, por favor. Y bueno, pude publicar. Gustosamente, el año pasado, en diciembre del año pasado, este libro, publicado el año 2022 por el doctor Randulfo Cabrera Carrasco, él es un historiador ayacuchano, que ha sido rector de la Universidad Nacional de San Pedro de Huamanga, también es actualmente vicerrectora de investigación, publicó este libro el año pasado, en Huamanga, por motivo de la batalla de Ayacucho en diciembre, y se titula, para mi gusto, Los olvidados de la independencia peruana, ¿no? Universidades, guerrillas, Marcelino Carreño y religiosidad. Y aquí tuve muchas cosas más para poder presentarles, porque hay historias realmente muy interesantes y documentos inéditos. La siguiente. En ese momento, allá en esa presentación, se pudo ver, o ven aquí, el primer retrato de este líder guerrillero, ¿no? El coronel Santiago Carreño. Es algo que se ha tratado de una manera individualizar, cusqueño de nacimiento, mestizo, serrano, pues, que hablaba quechua, sabía leer y escribir. Y es más, se presentaron algunas cartas enviadas por el coronel a San Martín, al ministro de Guerra, a Otero, entre muchas otras, ¿no?
Y evidentemente se pudo de alguna manera fundar que el coronel Santiago Carreño, con sus guerrillas, tuvo pues un extraordinario protagonismo en la lucha por la independencia, en la campaña final que concluyó pues con la batalla de Ayacucho. Dicho de paso, no peleó. Y vamos a ver qué sucedió. La siguiente. Además de ello, tenemos otros nombres que también empezamos a investigar. A pesar, ¿no? Además de Santiago Mateo Carreño, Ignacio Quispe Ninavilca, Alejandro Guavique, Cayetano Quirós, José María Guzmán. Nos preguntamos, ¿conocemos esos nombres? ¿Alguna vez los hemos podido leer, nos han presentado, ¿no? En los colegios, en las escuelas. Probablemente no. Y se tratan de héroes de independencia cuyas vidas fueron ejemplo y permanecen pues en el ostracismo. Quizás por este delito de haber sido indígenas o mestizos. Cayetano Quirós ha sido de los héroes afrodescendientes que lucharon a la independencia. Era bandolero antes, se pasó a la fila de los patriotas, ¿no? Y evidentemente, pues, mucho de la historia que conocemos está algo tergiversado, realmente tendenciosamente. Y hay muchos hechos, pues, que se cubren con el manto de lo que es así. En este sentido, tuvimos también, por motivo de esta conferencia, la oportunidad de poder encontrar este libro interesantísimo, titulado Mentiras en la historia peruana y mundial, ¿no? Esto ha sido publicado en 2019 en La Libertad por un profesor, un historiador importante de la zona, Daniel Dionisio González, ¿no? Y el caso que presenta en este libro, el caso 2, es el coronel Santiago Marcelino Carreño, ¿no? Y evidentemente lo pone como libertador de Chile y del Perú, el héroe olvidado de la campaña de Ayacucho, yo pondría además de la guerra. La siguiente. Aquí, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente. ¿Se ve? Disculpen. Bueno, para poder de alguna manera encontrar las fuentes primarias en esta condición, hemos tenido que realizar estas dos grandes, digamos, enciclopedias. La primera, lo basamos fundamentalmente, ¿no?, en estos 18 tomos que se pueden conseguir parcialmente en Internet, hemos podido buscar la fuente original, que efectúa la colección documental de la independencia del Perú. Esto ha sido publicada por la Comisión Nacional del Sexticentenario de Independencia Nacional en el año 1974. Y luego, en el año 2019, se publicaron unos 6 volúmenes de la nueva colección de la independencia del Perú, ¿no?, Guerrillas y Montoneras, sobre todo el capítulo, el volumen número 1, editado por el historiador Héctor Parra. En estas fuentes primarias es interesante recalcar que hay mucha información acerca del coronel Marcelino Carreño, antes de la campaña de Huamanga y Apurímac, y en la misma campaña. Para el año 1821 hay 2 cartas, oficios o comunicaciones escritas en general, pero para el año 1822 ya hay 64 cartas. En el año 1823 hay 26 cartas. Y para 1824 hay 19 cartas en que se menciona a Carreño. Y también el mismo es remitente de varias de ellas. Es decir, en conjunto existen 111 cartas o comunicaciones en las que se personaliza a Marcelino Carreño. Algunas, como se dijo, son escritas por él mismo, lo que no es poco realmente. Y destacan las que se emitieron entre los años 1823 y 1824. En ese orden. Escasas son las que son del año de 1821. En 1822 existen más comunicaciones enviadas por el mismo héroe cuspeño, y en aquel año se menciona indistintamente como Mayor Carreño, Gobernador Carreño, Coronel Carreño. En el año de 1823 aparece Carreño en Cerro de Pasco como el segundo general de don Isidro Villar. Otro importante líder guerrillero. En toda esta documentación, el término más utilizado es de guerrillas y partida de guerrillas, ¿no?, como nota en el volumen. Más de, no así como montoneros o montoneras, ¿no?, para referirse a este contingente de pobladores que acompañaban o precedían al ejército regular. Este líder guerrillero tuvo una destacada performance, principalmente entre los años 1821 y 1824. Vale decir, las 3 etapas de la emancipación según Basadre: la etapa sanmartiniana, la etapa peruana y la etapa bolivariana.
en Ica, Nazca, Lucanas, Painacocha, Huarochirí, Tarma, Huánuco y finalmente en Huamanga, Pampas, Andahuaylas, Cangallo, Vilcas, Huamán, Cotabambas, Abancay y en la batalla de Ayacucho. En verdad, pues como vemos, Marcelino Carreño fue uno de los líderes más activos en la Sierra Centro-Sur en el periodo Penticado, cuyo accionar al mando de las partidas de guerrilleros fue un factor decisivo para el triunfo patriota en la histórica batalla de Ayacucho. El siguiente, por favor. Este libro realmente es muy interesante y cuando llegó a mis manos hace un par de semanas, vean ahí que se ha publicado el año pasado, lo leí realmente con mucha avidez, porque cuenta las historias del general Miller, este inglés que llegó al Perú, dicho a Sudamérica, libertad, muchos de los países, cuenta pues su experiencia, ¿no?, al servicio de la República del Perú, del año 1821 hasta el año 1834 y después. Y aquí, textualmente, cuenta acerca de cómo él, cuando va a dirigir a los Andes, empieza a transitar la altura nuestra, se encuentra pues con los montoneros. Dice, los montoneros en el Perú, semejantes a las guerrillas, la guerra de la península, presentaron incalculables servicios considerados como una fuerza auxiliar. Cumplían principalmente, ¿no?, eran hombres de cierta responsabilidad o responsabilidad, cuyas casas o residencias fueron pues arrasadas, ¿no?, por y cuando de alguna manera, en un momento, se encuentra con Carreño en los Andes, narra ese encuentro de manera muy sublime. El comandante de ellos, Carreño, el capitán que había sido nombrado en consideración a sus particulares hazañas, iba armado con una pistola, una carabina y una larga espada recta que había quitado a un coronel español, a quien mató en un combate singular. Y llevaba una chaqueta de una trompeta llena de armacos y un poncho semejante al de los oficiales. Cuando me le acerqué, se adelantó el capitán a recibirme y me saludó marcialmente, con su tolerancia. Entonces le contesté cordialmente y pasamos a caballo por frente de la línea. Ese fue el primer encuentro que tuvo Miller con Carreño. Y de ese momento se hicieron muy amigos. Y es más, fue uno de los pocos que realmente le tomó la valía en todo su trajinar en la guerra de independencia y sobre todo en la batalla. Al siguiente, por favor. Aquí, eso es tomado del mismo libro, de lo que es la memoria de Miller. Y vemos aquí, ¿no?, de los que fallecieron en el campo de batalla, poco antes, en el caso de Carreño, el único coronel fue Carreño. Quiere decir que fue el oficial de mayor rango peruano que murió en la batalla de Ayacucho. Y no se le nombró en el parte de guerra, solamente se le nombró entre los caídos. ¿Y por qué de alguna manera Miller también tenía mucha preferencia o tenía mucho ojo para verlo a Carreño? Porque cuando él ya se enfrenta a los realistas en la misma batalla, él dirigía su división pues a los húsares de Junín, granaderos de Colombia, húsares de Colombia y los granaderos de Caballo de Buenos Aires. Húsares de Junín, que fue prácticamente formado por Carreño. Y él dijo en sus memorias una cosa muy bonita. Dijo, yo soy consciente después de mucho tiempo en guerra que aquí en esta batalla están los jinetes o los mejores jinetes del mundo. Tenemos a los argentinos del Chaco, ¿no?, los jinetes argentinos del Chaco. Tenemos a los guasos chilenos. Tenemos a los llaneros de Colombia. Gente que desde niña está montando a caballo y son muy diestros. Entonces realmente él encontraba mucha historia, ¿no?, en esta gente. La siguiente, por favor. Y haciendo un poquito de paréntesis, Miller, por algo de alguna manera a Carreño le tenía mucha simpatía. Sabemos que Miller era un oficial de carrera. Él se enlistó a los 15 años como oficial, como marino. Ahí se hizo 50 años que ha estado en guerra, básicamente, peleando. Participó en las guerras napoleónicas. Participó también en la guerra anglo-estadounidense. Vino aquí a Sudamérica, se enlistó a los patriotas, atravesó la cordillera con San Martín, libertó Chile,
Evidentemente el Perú también hizo mucha historia, ¿no? Y fue muy amigo de San Martín, debido a esa gran valentía que mostró, pues, en cancha rayada. Y también sufrió, pues, muchos motivos de miserias de nuestra gente, ¿no? Fue borrado el escalafón militar, por motivo era apoyado a Santa Cruz en un momento, fue dado de baja. Luego se devolvió después de mucho tiempo, ¿no? Ya pasadas esas pasiones, su título de gran mariscal. Pasó sus últimos años en el Perú, ya sintiendo próxima muerte, fue llevado a un buque inglés donde fallece. Miren ustedes, ¿sabes? Luego del fallecimiento se le encuentra exhumar su cuerpo, 2 balas en el hígado y 20 o más de 20 heridas que recibió durante los años. Un hombre extraordinario. Y este hombre que de alguna manera pues tenía, como quien dice, mucha vida en las batallas, sabía de la valía de Carreño, por eso no. Así. Carreño, pues, en el cumplimiento de su deber, batalló incansablemente con los realistas, siempre hostilizándoles, siempre pisándoles la retaguardia, con estos frecuentes y sorpresivos ataques. Y crecía su influencia, ¿no?, entre los peruanos. Evidentemente también creció la oposición que les eran sus jefes aliados, celosos de sus éxitos. No tenía sede fija, se movilizaba continuamente recorriendo todos los pueblos de su jurisdicción, comprobando personalmente sus necesidades y verificar el progreso de las guerrillas. Se situaba donde su presencia era necesaria. Este continuo trajinar, pues de alguna manera no era comprendido por muchos de sus jefes. Por ejemplo, Francisco de Paula Otero, presidente de Tarma y comandante general de la Sierra, había recomendado a Carreño, pues mantente en un punto fijo para apoyarme adecuadamente. Y él le respondía, mi residencia es ambulante y me sitúo donde las funciones de mi cargo me llaman, donde yo puedo ser útil a mi patria y a mi suelo, ¿no? Obviamente, la siguiente, por favor. Carreño, al ver todas estas condiciones, todos sus jefes, o algunos que también pues, eran muy celosos, se le generan acusaciones infundadas, pretendidos insultos. Por ejemplo, ¿no?, en Yauli, en un pasquín, lo calificaban como cusqueño déspota o peruano atravesado. De todas maneras, Carreño, para contrapesar esta animadversión, consolida pues una muy buena alianza, ¿no?, con los alcaldes indios de la zona, llegando un momento ellos a proclamar que solamente acatarían las órdenes de Carreño cuando él las dictara. A nadie más. Seguían las quejas, seguían acusaciones, hasta que en 1822 se tuvo que presentar a Lima para defenderse. Ya no podía hacer más. Carente de abogados, en enero del año 1823 fue despojado de su mando por la Junta Gubernativa. Esto, gracias a Dios, duró bastante poco, hasta febrero del mismo año. Fue requerido por el general Arenales para reunir las guerrillas de la sierra y permitir el tránsito del coronel Otero a Lima. Pasó luego a Huánuco, y allí fue donde organizó un escuadrón de caballería que con el tiempo conformaría el glorioso regimiento Húsares de Junín. Luego fue destinado como lugarteniente de Isidoro Villar, que actuaba como comandante general de la sierra. Creció mucho más su influencia y esto fue advertido por los jefes aliados, que se renovaron varias denuncias en su contra. Así. Entonces, había pues muchas razones para odiar a este peruano, ¿no? Y es más, uno de los coroneles de esa época, Bermúdez, dejó traslucir, pues, ¿no?, esto escribiendo el general Otero. Ahora se presenta la mejor ocasión para separar a este hombre de nosotros. Esta conspiración rindió lamentablemente frutos en marzo de 1824. Carreño, injustamente, fue despojado del mando de los húsares del Perú, siendo sustituido por su lugarteniente, que era el coronel. Bolívar, viendo esto, desaprobó esta injusticia. En julio reconoció al coronel Carreño nuevamente como jefe del Parque del Ejército Libertador. No sabemos bien o desconocemos un poco lo que fue su participación en la campaña de Junín, pero sabemos que en septiembre de ese año, 1824, jefaturaba la vanguardia de la hueste de Bolívar que condujo hasta Huamanga. Su valía fue también reconocida por el mestizo general Santa Cruz,
quien lo destacó al mando de húsares en arriesgadas misiones observacionales sobre el río Pampas. La siguiente. Las siguientes semanas, previas a la batalla de Ayacucho, siguió jefaturando a estos guerrilleros de vanguardia. Miller señalaba estos montoneros a las órdenes del coronel Carreño, ocupaba Huancayo y otros puntos de la orilla izquierda de la Puebla. Sucre igualmente dio testimonio de la importante misión que cumplía Carreño, escribiendo desde Mamara, el 17 de octubre, la línea de Chutay, Colca, San Juan de Cotabamba, San Agustín y Copca está recorrida por el coronel Carreño, el cual ha cogido prisionero al subteniente del Imperial don Antonio Cristóbal, que reunía ganado, y se le tomaron 260 reses. Carreño escribe de Larata que piensa pasar a Limatambo en correrías. La adjunta para Carreño que vaya con prisa y seguro, ¿no? Y así pues, el 18 de Trapiche, Altaos comunica también Carreño está en Curcahuasi protegiendo el regreso de espías infiltrados en el Cusco. Entonces podemos ver que la actividad del coronel Carreño era bastante amplia y muy destacada. La siguiente. Esta participación, pues, del jefe patriota tuvo enorme importancia, pues no solo limitó a las tareas de reconocimiento, sino también protegió el servicio de espionaje, efectuó acopio de víveres y cumplió brillantemente, y a no dudarlo, fue su guerrilla la que más choques tuvo con los realistas durante la campaña de Apurímac. Este incansable trajinar, esta intrepidez temeraria, esa entrega total a la causa que defendía, fueron pues motivos más que suficientes para que el enemigo se empeñara en continuar. Así, el 30 de noviembre, cuando efectuaba 9 entradas en Talavera, cerca de Andahuaylas, fue sorprendido por una patrulla emboscada, sufriendo graves heridas y pérdidas en ese violento. Pudo escapar a duras penas y en los siguientes días recorrió la altura del Pampas pugnando por reorganizar a sus guerrilleros. Pero el 8 de diciembre de 1824, a vísperas de la batalla de Ayacucho, en que bajaba ya para reunirse con el grueso del ejército del Estado Libertador, justo a las órdenes del general Miller, para tomar parte pues de esta decisiva e inminente batalla de Ayacucho, lamentablemente pues fue sorprendido en la cercanía de Comayagüela, en las faldas. Allí libró su último combate y se inmoló heroicamente, no alcanzando a ver el gran triunfo por el que tanto y tanto lucharon. Nadie lo acordó, nadie se acordó de citarlo en los partes patriotas que al día siguiente dieron cuenta de la victoria obtenida en las Pampas de Aquino. Se le mató 2 veces, ha dicho con amargura Juan José Vega, uno de sus más grandes historiadores. Y hasta 1000 veces, porque a 200 años su sacrificio aún no tiene el sitial que merece en las más gloriosas páginas de nuestra historia. La historia que no revela es el simple coletazo de un perro. La construcción de una identidad nacional implica conocer y reconocer los auténticos sucesos y protagonistas, y a su vez desenmascarar a los falsos héroes. Una purificante purga que permanece en interminable compás de espera continúa. Por algo Pablo Macera afirmó que después de la batalla de Ayacucho, el Perú fue más federal. Que dice que cada uno llevará su carga de responsabilidad. Veremos que poco a poco Santiago Marcelino Carreño se ha revalorado. Lo veo como un Andrés Sabelino Cáceres, ¿no? Que se conocía toda la sierra y iba de sendero en sendero y de lugar en lugar. Esta batalla de Ayacucho, que acaba de cumplir 200 años, hemos estado en la Pampa de la Quinoa recientemente, a nombre de la asociación. Se menciona de que fue un arreglo, la batalla de Ayacucho. Previamente, un emisario de Sucre va donde el virrey La Serna y entablan una conversación protocolar. Inclusive hay escritos en los cuales ambos bandos antes de la batalla se saludan, hermanos, primos, y sobre todo el bando realista, que era el bando español, la inmensa mayoría eran peruanos. La gran mayoría eran soldados peruanos.
La cúpula era española, ¿no? Los generales, pero los soldados eran peruanos. Y del otro lado, el ejército libertador eran los extranjeros. A estas situaciones médicas Chilenos, delicadas eran los colombianos, venezolanos, argentinos, como usted mismo lo menciona. Y Santiago Carreño era un montonero, no era de escuela, era hecho pues con el favor de la experiencia de la lucha, costeño, como usted dice, ¿no? Él sí combatía por convicción realmente, ¿no? Amaba su tierra, quería la independencia del Perú. Esperemos pues, que poco a poco Santiago Marcelino Carreño sea cada vez más puesto en la palestra. Y muchísimas gracias, doctor, por su brillante ponencia. No sé si alguien quiere intervenir al respecto. Su certificado le vamos a entregar en su vía virtual porque ya está escrito. Y le damos las gracias, doctor, y esperemos que esté con nosotros para otra exposición. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable. Un fuerte aplauso, por favor. Un fuerte aplauso. Muy bien. Gracias, doctor Luis Núñez Moscoso, por su brillante exposición, por su excelente dicción. La verdad, yo desconocía a Santiago Marcelino Carreño, como creo que la gran mayoría de nosotros. Ya lo tenemos ya en la palestra y esto de aquí, lo que el doctor ha mencionado, ya está escrito. O sea, ya ha sido digitalizado virtualmente. Porque esto de aquí, este Zoom, graba toda la ponencia y lo digitaliza cuando uno lo sube al YouTube. En el YouTube hay un acápite que lo digitaliza, todo, lo textea, todo lo que uno ha mencionado. Y ese borrador se le entregará oportunamente para que lo mejore, porque esto acá es importante para el futuro libro que nosotros queremos sacar. Muchas gracias, doctor. Y a continuación damos paso a Juan para el siguiente ponente.